7 de la mañana, 5 minutos. En las cuentas claras le seguimos midiendo el pulso a las campañas políticas de los candidatos a la presidencia. Por eso hoy les contaremos la historia de una lucha judicial que tiene en curso Luis Gilberto Murillo, la fórmula vicepresidencial de Sergio Fajardo. Juan Pablo, buenos días, ¿cómo es la historia? Hola Gustavo, buenos días. Desde el 3 de marzo de 2022 cursa en el Juzgado 38 Administrativo del Circuito de Bogotá una tutela que instauró el exministro de Ambiente contra el Ministerio de Defensa, la Policía Nacional y la Dirección de Investigación Criminal Interpol. Lo que está reclamando el hoy candidato vicepresidencial, Juan Pablo. El señor Murillo pide que le borren unos antecedentes judiciales que le registran por una condena de 6 meses, una condena a 6 meses de prisión, cuando fue director general de la Corporación Autónoma Regional para el Desarrollo Sostenible del Chocó, Codechocó, en 1997. Bueno, Juan Pablo, vamos por partes. ¿Cuál es el origen de la reclamación, en primer término, que hace Luis Gilberto ante la Nación? Antes de las elecciones del 13 de marzo pasado, el ingeniero de Minas tenía pretensiones de ser candidato presidencial por el partido Colombia Renaciente, pero dicha aspiración fue frenada luego de que la Interpol Colombia, en un oficio enviado el 24 de enero pasado al Ministerio del Interior, notificara que Murillo Urrutia registraba 2 anotaciones judiciales, una por la condena ya mencionada a 6 meses en 1997 y otra por una medida de aseguramiento vigente del 29 de noviembre de 2001 en un proceso judicial por el delito de prevaricato por acción. ¿Y qué dice la Interpol ante las reclamaciones de la hoy fórmula de Sergio Fajardo? En una carta del 8 de marzo de 2022, la Oficina Jurídica de la Dirección de Investigación Criminal e Interpol le informó al juez 38 administrativo del Circuito de Bogotá que la anotación judicial de la sentencia condenatoria se cancela, es decir, esa se elimina, porque ya hubo una extinción de la pena. Pero el antecedente relacionado con la medida de aseguramiento vigente por el delito de prevaricato quedó en firme, pues es necesario que la Fiscalía les remita un oficio notificando el estado del proceso judicial en mención. A ver, Juan Pablo, entonces esto quiere decir que tras la orden del juez le cancelaron al señor Murillo un antecedente judicial, pero el otro queda hasta que la Fiscalía no defina el estado actual. Sí, señor, y eso terminó complicando la aspiración presidencial que tenía Luis Gilberto Murillo, porque el partido Colombia Renaciente le había notificado al exministro que su candidatura no era procedente, y se lo dijo a través de una carta que le envió el 10 de marzo de 2022. ¿Qué más decía esa carta del partido Colombia Renaciente? Esa carta le decía al exministro que solicitara la corrección o supresión de los datos contenidos en las bases de datos judiciales de las autoridades. También le recordó que los registros de las anotaciones que tenía contrastan con las consultas hechas en certificados de antecedentes de la misma Policía Nacional, de la Procuraduría, donde no le sale registro alguno y por el contrario está habilitado para acceder a un cargo de elección popular. ¿Qué ha dicho el exministro Murillo? ¿Usted pudo hablar con él? Pues desde las cuentas claras tratamos de contactarlo a través de su jefe de prensa, pero no fue posible hablar con la fórmula vicepresidencial de Sergio Fajardo. A ver, entonces el exministro Murillo interpuso una tutela para que le borraran 2 antecedentes judiciales de los sistemas de la Interpol por la condena del 97. Ganó esa tutela y la Interpol le borró un antecedente judicial. El otro no, ¿cierto? Tal cual, Gustavo. Incluso la Interpol impugnó la tutela de primera instancia y ahora le corresponde al Tribunal Administrativo de Cundinamarca decidir la segunda instancia. Según la Interpol y la policía, al exministro Murillo no se le ha violado ningún derecho, pues así haya purgado su pena, así haya pagado su pena en los antecedentes judiciales, siempre quedará la anotación de la condena. Y eso es lo que quiere borrar la fórmula vicepresidencial de Sergio Fajardo. Cualquier anotación judicial que tenga en su contra. Pues esta es la historia de una tutela que interpuso el actual fórmula vicepresidencial del candidato Sergio Fajardo para lograr el borrón y cuenta nueva. Hay que decir que Fajardo en público siempre ha defendido las cualidades, la preparación de Luis Gilberto Murillo para acompañarlo en su proyecto político, a pesar del expediente judicial
que carga desde 1997. Siempre abiertos a hablar con el señor Murillo, Juan Pablo. Siempre. Ayer lo buscamos, pero si la próxima semana quiere hablar, sería fabuloso escucharlo hablar sobre esta condena de 1997, sobre esta medida de aseguramiento vigente y sobre esta acción de tutela que interpuso contra el Ministerio de Defensa, contra la policía y contra Interpol. Tutela que ganó, pero que ahora la Interpol y la policía han impugnado ante el Tribunal Administrativo de Cundinamarca. Las cuentas claras vuelven el lunes a esta hora. Aquí nos vemos, don Juan Pablo. Feliz fin de semana, Gustavo.